Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la fe. Estuvimos viendo el martes anterior el principio de la fe. Si usted no estuvo o se olvidó algunas cosas, está en el canal de YouTube. ¿Sí? Lo puede encontrar ahí, Ministerio del Incomparable, y ahí puede repasar absolutamente todo lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Sin más, vamos a continuar hasta donde habíamos dejado. ¿Sí? Hay dos fotos. Les compartí 5 fotos, hay 2 fotos que no estuvimos viendo y lo vamos a ver. Si usted tiene ahí las fotos a mano, las fotos que nos tocan ver y lo que vamos a ver, usos específicos de la fe como acto o estado. Vamos a ver eso y también dimensiones teológicas de la fe. ¿Qué implica esto? Estuvimos viendo los diferentes tipos de fe. Igual ahora que vamos a compartir, vamos a mencionar lo que estuvimos viendo. Es toda la fe como la palabra de Dios es nuestra fe. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra fe. ¿Está bien dicho eso? Sí. Antes se conoce como en las Escrituras, en las cartas, la doctrina de los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dijo Pablo en Efesios capítulo 2, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No es que los apóstoles son el fundamento, sino que la doctrina de los apóstoles es el fundamento. Y la doctrina es una persona y es Cristo. Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Jesucristo es el fundamento. Entonces está bien que nosotros decimos nuestro credo, la fe como credo. ¿Bien? Después mencionábamos la fe como el don de fe, que lo hemos visto. Años anteriores se ha enseñado de los dones del Espíritu Santo que son vigentes. Nosotros somos iglesia pentecostal, somos pentecostales y creemos que los dones del Espíritu Santo, los 9 dones, están vigentes hoy. No creemos como algunas personas, algunos hermanos piensan que los dones solamente eran para los apóstoles de Jesucristo. No, los dones aún siguen vigentes. Amén. Y el don de fe sigue vigente. Es la capacidad sobrenatural del don de fe, es la confianza, si se quiere, sobrenatural, es la palabra que me gusta asociarlo, una confianza sobrenatural para orar en ocasiones específicas, para confiar en Dios, una confianza sobrenatural. ¿Sí? Hasta te diría loco para el mundo, una confianza sobrenatural, el don de fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice el Señor. Y no habla del tamaño, sino de la consistencia del grano. Es chiquitito un grano de mostaza, ¿verdad que sí? Pero cuando crece, le dirás a ese monte que pase de acá para allá y se pasará. Pero Jesús no está diciendo literalmente que nosotros vamos a ir a la cordillera de los Andes o vamos a ir a San Rafael Mendoza y a decir, monte, move. No tiene sentido, ¿no? Pero está hablando para obrar milagros extraordinarios por el poder de Dios, el don de fe. Sí, hermanos, esos 2 habíamos visto y también habíamos visto lo que nos toca ver, la fe salvífica, lo que estuvimos viendo también, que es la fe que es el medio por el cual nosotros creemos en el Señor Jesucristo para ser salvos, es el medio. Muy bien, vamos a compartir lo siguiente. Ese cuadro lo tienen ahí a mano, usos específicos de la fe como acto o estado. Estuvimos viendo pistis y pisteu, que pistis era, lo habíamos visto, fe, la palabra fe en griego, y pisteu, creer. Son sinónimos. Si yo no puedo, yo digo, tengo fe y no creo. En cuanto a la fe, en cuanto a la salvación, tengo que creer en Cristo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo también que para relacionarme con Cristo, para agradar a Dios, para que el Señor me diga, como ese ejemplo que dice de su Hijo amado, a Él oír, en Él tengo complacencia, esa voz que es el Dios hablando de su Hijo Jesucristo, esa misma voz tiene que resonar en nuestros corazones, el Espíritu Santo tiene que hablar en nosotros y darnos a entender a través de nuestra santificación de que el Espíritu Santo se agrada de nosotros. ¿Me siguen con eso? ¿Y de qué manera? A través de la fe, relacionándome con la fe. Habíamos visto que el mayor de todos es el amor. ¿Se acuerdan? El mayor virtud, la fe, la esperanza y el amor. Pero el primero de todo
es la fe. ¿Cómo nos caracterizamos los hijos de Dios? No por el amor, aunque hablamos del amor de Dios, sino que principalmente por la fe. Nosotros somos creyentes. No podemos hablar del amor del Señor si no creemos en el amor del Señor. No podemos hablar de la paciencia o cantar pacientemente como cantaba nuestro hermano, cantábamos, si no creemos en la paciencia del Señor como carácter del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver esto, ¿sí? Uso específico de la fe como acto o estado. Vamos a leer, si alguien puede leer el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 30 al 31. 8, 30 al 31. Acá lo que vamos a ver, usos específicos de la fe como acto o estado, y vamos a ver en primer lugar consentimiento intelectual. Vamos a ver qué es esto, a ver. Ahí está. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien, ese texto? Qué bueno, lo marcamos, ¿no? Después dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero el 31, 30 y 31, muchos creyeron en él, dice el 30. Porque a veces los títulos de la Biblia no nos dejan seguir la idea de lo que se está diciendo, el contexto. Dice que hablando él estas cosas, ¿qué estaba hablando Jesús? Que él es la luz del mundo. Él estaba empezando a hablar un montón de cosas, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús habló muchas cosas. Y dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Pero de qué manera? Y acá vamos, intelectualmente. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él. ¿Habían creído? Sí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora el versículo 44. Miren lo que dice el 44. Estos mismos, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Empezó bien, ¿no? Parece que Jesús le habla a esta persona que habían creído, pero ¿de qué manera? Intelectualmente, un consentimiento. Me estoy identificando con vos, Jesús, pero de una manera intelectual. Y Jesús le dice, si permanecieres en mí y en mis palabras, ahí está la clave. Para ser un discípulo auténtico, seréis verdaderamente libres, queridos. Y después el 33 no lo hemos leído. Ellos dicen, pero ¿cómo? Si nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Ahí empiezan a cuestionar a Jesús. Nosotros tenemos a Abraham, ¿qué me venís a mí con que soy esclavo de algo? No entendían nada, ¿no? Y acá vemos esto, hermanos, muchas personas se acercan a Jesús, al Evangelio, a la iglesia, con un consentimiento intelectual. ¿Que es importantísimo? Lo vamos a ver que sí, es importante, porque la palabra de Dios toca nuestra mente también. Nosotros tenemos que conocer, ¿no? Pero nos quedamos cortos con solamente eso, con ese consentimiento. Consentimiento intelectual, decíamos, reconocimiento, es el reconocimiento mental de verdades. Un reconocimiento mental de verdades, pero sin transformación. Un reconocimiento que reconozco que esto es una verdad, pero no hay una transformación en el corazón, no hay un cambio. Ejemplos, vemos lo que leía mi mamá, los que creyeron en Jesús superficialmente. Habían creído, sí, pero de una manera superficial, pero no permanecieron. Por eso Jesús, que conoce, qué grande, a mí me encanta cómo lo vemos a Jesús acá, ¿no? Muchos creyeron. Y dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Jesús sabía de qué manera le estaban creyendo. Jesús vio el reconocimiento, el consentimiento intelectual de ellos y le dice luego, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí está la clave para pistis, para creer realmente, para la fe salvífica, para una transformación. Permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, está diciendo Jesús, verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay otros que no son verdaderamente discípulos del Señor. Hermanos, lo sabemos, ¿no? No todos los que vienen a la iglesia están convertidos. Y lo vamos a ver con la conversión. Hay muchos que están convencidos. Y hablábamos también de la venida de Cristo. Un profesor de la palabra, un maestro también hablaba y decía,
Un remanente del remanente va a ser salvo, decía, aún más. Porque estamos en los últimos tiempos y muchos apostatan de la fe, niegan la fe. Y acá la fe, cuando hablo de esto, también me refiero al credo, la doctrina, la palabra. Y estamos en los últimos tiempos porque no alcanza con eso, ¿no? Superficialmente, sino permanecer. ¿Qué implica la fe? Permanecer. ¿Qué implica una transformación radical en nuestros corazones? Que de acá a diciembre me vas a seguir viendo en la iglesia. Me vas a seguir viendo, si venís en diciembre, si Cristo no viene antes, cantando de nuevo, voy a amarte hasta que tú vengas, ¿no? Voy a amarte y aquí te esperaré cantándote. ¿Por qué? Porque no solamente me involucro en la fe, sino que también me comprometo en la fe. Otra de las cosas, ¿se acuerdan que yo he compartido muchas veces esto? Muchos en el Evangelio están involucrados, me involucro en el ministerio del incomparable, pero pocos están comprometidos. Involucrarse es como aquella familia, aquella pareja que está por dar la luz, ¿no? Están en la dulce espera y ya está la fecha y tienen que ir al hospital para dar la luz. ¿Quién es de la pareja la que está comprometida? La mujer tiene que estar ahí, tiene que parir, dar a luz, ¿verdad que sí? Y el esposo está involucrado, le está tomando la mano diciendo, sí, mi amor, pero no está padeciendo eso. ¿Me siguen con esto? Porque la mujer está... Es lo mismo también como compartíamos los que van a la cancha, los que lo miran por la televisión, involucrados, los que son socios y pagan la cuota para que se pinte la cancha, para ser socios y demás, los que van y pagan, esos son los que están comprometidos. Al final el Evangelio, y Jesús le decía acá, están involucrados, queridos, ¿se entiende, hermanos? Los que habían creído en Él, un reconocimiento intelectual. Estaban involucrándose en Jesús de manera intelectual, porque aclaro nuevamente, es importante eso. Yo tengo que conocer la palabra y lo que Jesús dice. Pero Jesús decía un compromiso, comprometete. Si permanecéis en mí y en mi palabra, permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Por eso, hermanos, señala la diferencia entre fe auténtica y mera adhesión externa. Una adhesión. Pero no, acá vemos que la clave está en una fe auténtica. Bueno, esto es lo que estamos viendo. El primer tipo de fe, un consentimiento intelectual, que no es la fe salvífica, ¿sí? Ahora vamos a ver otro acto o estado de fe, lo que hablábamos, fe para milagros. Vamos a leer, si alguien puede leer, Lucas 17, 5 al 6, otro que busque Marcos 9, 24, Lucas 17, 5 al 6, Marcos 9, 24 y otra hermana que busque Mateo 17, versículos 19 al 20. Lucas 17, 5 al 6. A ver, vamos. Bien, eso es lo que mencionábamos recién, ¿no? Fe para obrar milagros, como un grano de mostaza. Vamos a leer otros pasajes sobre esto. Marcos 9, 24, a ver. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahí está, ¿no? Creo, ¿se acuerdan? El muchacho endemoniado. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fe para orar para milagros. Creer en los milagros de Jesús. Los milagros no lo hacemos nosotros, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, de quien Él quiere, en la manera como Él quiere, donde Él quiera. ¿Verdad que sí? Mateo 17, 19 al 20. Un poquito más fuerte, Mateo, a ver.
Ahí está, muy bien. Ahí estos pasajes que nos hablan, poder para obrar señales, fe para milagro, lo que hablamos, pero no necesariamente salvación. Puede coexistir con incredulidad en otros aspectos. Sí, esto es importante también. Muestra que la fe puede ser instrumental y limitada sin llegar a la entrega total. Cuando vinieron Jesús, en tu nombre echamos fuera, ¿no? Y se pusieron contentos. Pónganse contentos o alégrense porque vuestro nombre está anotado en el libro de la vida, dijo Jesús, ¿no? Es como que le tiró un balde de agua fría a los 70 que vinieron, ¿no? Vinieron luego de evangelizar, de obrar milagros. El poder de Dios estaba con ellos. Pero bueno, hablábamos esto, ¿no? Otro don especial de la fe, otro acto, ¿sí? Lo que estamos viendo, o estado específico de la fe. Vamos a leer 1 Corintios 12, 9. Acá está el don de fe de lo que hablábamos. 1 Corintios 12, 9 y Romanos 12, 13. 1 Corintios 12, 9 y Romanos 12, 13. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro don de sanidad por el mismo Espíritu. Ahí está. Y Romanos 12, 13, a ver. Cordura. Muy bien. Acá estamos hablando carisma o poder dado por el Espíritu para edificación de la iglesia, el don especial de fe. Este es don que le da el Espíritu Santo a la iglesia, a una persona para obrar milagros. Como lo decía, lo compartía también, uno de los regalos del Espíritu Santo es el don de fe. El Espíritu decide mostrar su gracia a través de algunas personas, usándolo, sanando, ¿sí? Lo que compartíamos. Bien, también decimos lo siguiente, no todos lo poseen, pero todos son llamados a la fe salvadora. Este don se distingue por su intensidad y propósito comunitario, ¿sí? No es de manera individual, sino ayuda a la comunidad, a la iglesia, al cuerpo del Señor. Bien, y por último, punto número 4, fe en Cristo para salvación, y a esto hacemos hincapié. Vamos a leer otro que no haya leído, ¿sí? Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ahí está. Este es el uso específico del que hablamos, ¿no? Fe en Cristo para salvación. Porque no le dice, cree en Mahoma, no le dijo Pablo, cree en mí, carcelero, no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? El uso principal y más decisivo es este, fe para salvación. Necesito creer en Jesús para ser salvo. Necesito creer en Jesús para relacionarme con Jesús. Necesito creer en Jesús para tener una vida espiritual sólida. Necesito creer en Jesús para ser verdaderamente su discípulo y conocer la verdad y que la verdad me haga libre. ¿Se entiende, hermanos? No es mera aceptación intelectual, como decíamos, sino confianza personal en Cristo como Señor y Salvador. Es una persona, confío en una persona. Confío en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo en Él. Esta fe une al creyente con la obra redentora de Cristo y lo introduce en la vida eterna. Repito esto. Esta fe, hermanos, nos une, te une a vos y a mí, con la obra redentora de Cristo. Nos lleva a la cruz, nos lleva al Calvario. Y decimos lo siguiente, y nos introduce en la vida eterna. Porque vemos, ¿no? Nos lleva a la cruz, la muerte y en la resurrección de Cristo, una nueva vida en Cristo, a través de la fe. ¿Sí, hermanos? Une al creyente con la obra redentora de Cristo y lo introduce en la vida eterna. Por eso, dicho, y acá comparto, esto que voy a compartir está en la última foto, estas dimensiones de que hablaba, y digo lo siguiente, es una reflexión teológica, una reflexión pastoral, si se quiere, que quiero compartir con ustedes y está en el cuadro. La fe es puerta y fundamento. La fe es puerta y fundamento. ¿Por qué?
abre como puerta el acceso a la gracia y como fundamento sostiene la vida cristiana. Abre el acceso a la gracia. Vos no podés disfrutar de la gracia de Dios sin fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el medio, es el puente a la gracia que nos conecta con Dios, la fe. Y a través de ese puente que es la fe, nosotros podemos disfrutar la gracia. Y dice, y sostiene la vida cristiana. La fe sostiene la vida cristiana. No es algo meramente intelectual, no es filosofías, no es psicología, no es huecas sutilezas, sino que es algo, y lo vamos a ver, no creo que lleguemos hoy, pero habla de una evidencia judicial de Dios, que Dios muestra los papeles, ¿sí?, de su amado Hijo Jesucristo. Y es tremendo, hermanos. En el capítulo 5 de 1 de Juan, no lo vamos a ver seguramente hoy, la martiria de Dios que te muestra, mirá, Él resucitó a mi Hijo. Y te muestra que esto no es solamente algo meramente intelectual. Vamos a ver que históricamente es importantísimo. No descartamos la historia. No descartamos de Jesús el judío que estuvo en Palestina. Fue real. No descartamos las evidencias. Pero la evidencia más importante es la que presenta el mismo nuestro Dios, el Padre Celestial, a través de su Hijo amado Jesucristo, y da una evidencia. Ya vamos a llegar ahí, ¿no? Me emociona esto, y muestra el martirio. Ahí viene la palabra mártir, ser testigo. El primer mártir, el primer testigo, el primer mártir es Dios mismo en el trono, sentado en el trono, mostrando a su Hijo, mostrándole los papeles para que entendamos, ¿no?, de que estas son las evidencias claras de que Jesús resucitó y que vive. Porque como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es entonces la predicación, vana es también vuestra fe. Pero Cristo resucitó, hermanos. No vivimos una religión ni una secta, una relación con Dios, una comunión con el Señor. Por eso, hermanos, ahí siguiendo el cuadro, también es dinámica la fe. Comienza como confianza inicial, se profundiza como fidelidad y se expresa en amor. La fe nos lleva a los dos principales mandamientos que se resumen en la ley y los profetas, como decíamos, en amor, amar a Dios y amar al prójimo, como a ti mismo, ¿no? La fe salvadora no es solo creer que Cristo existe, sino creer en Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no dice crea, como a la nebulosa, sino para que todo aquel que en Él cree hoy, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fe ahí, salvífica. Tenga vida eterna. Es decir, esto, en otras palabras, descansar en su persona y obra. Yo no puedo llegar a Dios. No hay manera de que el ser humano pueda llegar a Dios. La única manera de que podemos llegar a Dios es a través de Jesucristo, a través de la fe en Él. Por eso el Padre, cuando Jesús fue transfigurado en el monte Tabor, lo que compartía el pastor predicando, que estaba Pedro, Jacobo y Juan, el Padre deja en evidencia también. Ahí podés ver la evidencia, los papeles de Dios, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Cristo anula al antiguo pacto de Moisés que estaba ahí, y también Cristo es el cumplimiento y es más que el profeta, el ministerio profético, como era Elías que estaba ahí, ¿no? Y a Él oíd. Tenemos que escuchar a Jesús para tener esa fe salvífica. Tenemos que escuchar porque la palabra es Cristo. Cristo es la palabra encarnada. La Biblia me habla de Génesis, Apocalipsis, de Cristo. Aún en la escuela bíblica, como tenemos ahí, ¿no?, David y Goliat. Ahí en ese mismo pasaje, si trabajamos en el texto, hermano, ahí también está Cristo. En todos los pasajes de la Biblia. Podemos llegar a Él. ¿Sí, hermanos? Por eso, hermano, la fe es tanto don divino como respuesta humana. Un regalo divino de Dios, pero también una respuesta humana. Dios la concede, pero el hombre debe ejercerla. Dios concede, pero el hombre, ¿qué debe? Ejercerla. ¿Sí, hermanos? Vamos a avanzar un poco más. Vamos a ver ahora la naturaleza de la fe que salva. ¿Cuál es la naturaleza? Y para
a ver esto, vamos a verlo primeramente negativamente considerada. Negativamente, ¿sí? Y digo lo siguiente. La fe que salva no puede reducirse a 3 concepciones erróneas o 3 conceptos erróneos que han aparecido en la historia del pensamiento teológico. Y vamos a ver estos 3 conceptos erróneos. Esto negativamente, la naturaleza de la fe que salva, ¿no? Que esto es erróneo. Número 1, no es mero consentimiento intelectual. No lo vamos a leer, pero ya lo hemos leído, Juan 8, 31 al 32 y 44. ¿Se acuerdan? Que habían creído, pero de manera intelectual. Y digo lo siguiente, en este pasaje Jesús mismo confronta a quienes creyeron, entre comillas, en Él de manera superficial, como habíamos hablado, mostrando que aceptar ciertos datos o verdades no equivale a una fe transformadora. Aceptar los datos, aceptar algunas verdades no equivale, no es igual, no es paralelo a una fe transformadora, ¿sí? El racionalismo reduce la fe a un asentamiento mental, pero la Escritura enseña que la fe involucra la totalidad del ser humano, como estuvo Descartes, el racionalismo, primero pienso y luego existo. Hay un asentamiento intelectual en la filosofía y en el pensamiento humano, pero no basta con esto. Como vuelvo a repetir esto, ¿no? Pero la Escritura enseña que la fe involucra la totalidad del ser humano. Es un total, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que sos, la fe conlleva a eso. La fe en Cristo toca tu existencia. ¿Se acuerdan que hablamos el martes? Una entrega existencial al Señor. La fe auténtica no se limita a aceptar doctrinas o verdades, sino que transforma la vida entera. El peligro del racionalismo, ¿cuál es? Reducir la fe, la hace tan pequeña, y achicar la fe, esto grande que el Señor nos dio, hermano, la fe en Cristo, reducirlo a un ejercicio mental sin fruto espiritual. Ejercitar, ¿no? Un ejercicio mental, pero yo sigo en mis mismos pecados, sigo en mis mismas faltas, sigo en todos estos errores, no tengo una transformación radical en mi vida. ¿Sí, hermanos, me siguen con esto? Por eso, hermanos, no solamente quiero compartir esto, sino una aplicación para nosotros es examinar tu fe. Examinemos nuestra fe. Y una pregunta que podemos hacer, ¿es solo conocimiento bíblico la fe? ¿Mi fe? ¿O se traduce en obediencia y transformación? Una pregunta personal que nos podemos hacer. ¿Es solamente conocimiento bíblico mi fe, el venir a la iglesia, lo que vivo, la fe cristiana? ¿O se traduce en obediencia y transformación? La verdadera fe produce perseverancia y fruto en la vida diaria. Cada día, hermanos. Otro error, que no es la fe salvífica, no es una obra meritoria. Vamos a leer Romanos 4, 4 al 5 y versículo 16. Romanos 4, 4 al 5 y versículo 16. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y el versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Tremendo. Este pasaje Pablo habla, capítulo 4, el ejemplo de Abraham. En otras palabras, como también Pablo lo menciona en Gálatas, nosotros estábamos en los lomos de Abraham cuando Dios le dio esa promesa de que tendría una descendencia. Por eso a Abraham se le considera como el padre de la fe. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos la misma fe que Abraham, ¿sí? Esa fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Por eso digo lo siguiente en esto. No es una obra meritoria, como compartía nuestra hermana. No tiene que ver con lo que vos obres, con lo que vos hagas. Pablo insiste en que la fe no es mérito humano, sino confianza en la gracia de Dios,
la noción romanista, que la convierte en una especie de obra, entre comillas, contradice la enseñanza paulina, la enseñanza de Pablo. La fe no paga a Dios. No es que vos cuando crees estás pagando a Dios algo, sino que recibe gratuitamente lo que Él ofrece. Lo recibís gratis. Es un don de Dios, dijimos también, pero está en el ser humano ejercerla, creer en Jesús. La fe no es moneda de cambio, ni esfuerzo humano que compensa, entre comillas, a Dios, sino que es un acto de dependencia radical en la gracia. Como leía nuestra hermana Aldana, 16 decía, es por fe para que sea por gracia. ¿Sí? Por eso, hermanos, tenemos que descansar en la obra de Cristo y evitar la tentación de medir nuestra fe, que ese es el gran error en la iglesia del Señor, por logros o méritos. La fe no se mide por todo lo que vos hagas, por todos los méritos, no se mide por eso. Sí, hermanos, la fe genuina, auténtica, se expresa en gratitud y humildad, en darle gracias al Señor y en humildad, no en orgullo espiritual. ¿Sí? Hay muchos que caen en ese orgullo espiritual de que mirad todo lo que hago, el obrar, los méritos, y eso no tiene nada que ver, hermanos, con esta fe que hablamos, que es por gracia. Todo lo que haces es por gracia, amén, como lo habíamos compartido. Y otro error, hermanos, no es una gracia mística, la fe, implantada en un alma pasiva. Vamos a ver esto, Efesios 2:8 y Filipenses 1:29. Efesios 2:8 y Filipenses 1:29. Ahí está. Por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y Filipenses 1:29, a ver. Ahí está, muy bien, ¿no? Ahí estos dos pasajes nos habla de esto. Y decíamos que la fe no es una gracia mística, algo no místico, implantada en un alma pasiva. Como decíamos, por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, sino es don de Dios. Y también acá en Filipenses también nos habla, no solo creer en Él, sino también padecer por Él. El extremo calvinismo, interpretando erróneamente estos textos, el calvinismo dice esto: concibe la fe como algo que Dios deposita en el hombre sin participación activa. Ellos, es un extremo calvinista, la soberanía de Dios es mayor que yo, una fuerza, y no hay una participación activa de nosotros. ¿Se entiende esto, hermanos? Sino que es como que Dios deposita en el hombre esta fe sin participación nuestra. Sin embargo, hermanos, la Escritura muestra que la fe es respuesta humana bajo la influencia del Espíritu Santo. A eso vamos a llegar, lo vamos a ver más también. No una imposición que anula la voluntad. Como dijo un pastor, llamala buena o mala, tenemos un alma, tenemos voluntad. No, pero el hombre continuamente busca el mal. Mira, bueno o mala, como quieras, tenemos una voluntad. Tomamos decisiones, ¿verdad que sí? Dios permite el libre albedrío, la libre elección, decisión, la libertad de elegir. Sí, hermanos, esto está claro. De hecho, no voy a tocar en eso, pero también lo que hemos enseñado también, que Adán, sin experimentar el pecado, sin comer cosas, podía conocer también lo que es el mal, conociendo el bien, conociendo, obedeciendo al Señor. Es una mentira del diablo decir, no, porque no hay manera, todos esos pensamientos, ¿no? El extremo calvinismo dice esto: nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. ¿Se entiende, hermano? Y decirle, Señor, no puedo más, no entiendo nada, pero creo en ti, Jesús. O tal vez como este padre de este muchacho endemoniado, ayúdame en incredulidad, Señor. Bueno, nosotros tomamos la decisión, hermanos. Vuelvo a repetir, la Escritura muestra a la fe
que es respuesta humana bajo la influencia del Espíritu Santo. No es una imposición que anula la voluntad, no es que Dios te impone la fe y vos no hiciste nada, no. Es lo que hablamos, ¿sí? Es una respuesta, vos respondiste a ese don de Dios gratis, a la puerta de la salvación, a la entrada al paraíso. Respondiste a ver a Jesús cara a cara un día. Una respuesta activa. Respondiste bajo influencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. No habla de Él, sino que el Espíritu Santo me toma en mi corazón, me hace ver lo pecador que soy, que necesito urgente a un Salvador que es Jesucristo, y me lleva al Calvario, me lleva a la cruz, me lleva a los pies de Cristo. Jesús dijo, hablará de mí, dará testimonio de mí. Qué bueno es eso, ¿no, hermanos? La fe es un regalo de Dios, pero también respuesta activa del hombre. No anula la voluntad, como compartíamos estos versículos, sino que la despierta para confiar. El riesgo del determinismo, que esto compartíamos, este error es convertir al creyente en espectador pasivo, no hacer nada. El Evangelio es movimiento, como compartíamos el mantra anterior, es dinamismo puro, en su máxima expresión, la fe, y nosotros nos movemos, obramos, hacemos la voluntad del Señor, obedecemos a Él. Por eso la aplicación, hermano, es reconocer, tenemos que reconocer la obra del Espíritu en tu vida, reconocela en mi vida, ¿no? Pero también responder con decisión y entrega. ¿Cómo quiere que el Señor que respondamos? Con una decisión firme y una entrega total. Compartíamos, cantábamos mi máximo amor, ¿no? Mi entrega total. Mi agua, mi pan, ¿no? Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él. Entrega total. Respondo a eso, una dependencia. ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso decimos esto, ¿no? La fe se vive en actos concretos de confianza y obediencia, no en espera pasiva. Voy a compartir, hermanos, un poquito más y ya termino positivamente, porque no quiero dejar la negativo. Ya lo hemos explicado todos estos errores, pero ahora vamos a ver la naturaleza de la fe que salva positivamente considerada, ¿sí? Si alguien puede buscar también, vamos a buscar Juan 3:36, Hechos 16:31, vamos a leerlo nuevamente, pero antes digo lo siguiente. La fe que salva se describe en la Escritura como rasgos claros y dinámicos. Es clara la fe. Y digo lo siguiente, es el medio de recibir la salvación y bendición en Cristo. ¿Queremos ser bendecidos? Claro. Pero el único medio de ser bendecidos y ser salvos es creer. Es por medio de la fe en Él. ¿Quién tiene? A ver, Juan 3:36. Ahí está. Hechos 16:31 nuevamente. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Salvo? Claro. Y en Efesios, por gracia soy salvo. Estos versículos nos hablan. La fe no es la causa de la salvación. Repito nuevamente, es claro esto. La fe no es la causa de la salvación, sino el canal. Efesios 2:8, por medio de la fe. Es el medio, el canal, por el cual el hombre recibe la obra redentora de Cristo. Es receptividad, apertura, acogida. ¿Qué cosa? La fe. La fe no es mérito ni causa, sino canal. Es la mano vacía que recibe lo que Dios ofrece. Me gusta esto, ¿no? La fe salvífica que hablamos positivamente, considerar una mano vacía, recibiendo lo que Dios ofrece. Por eso, hermanos, la Biblia nos habla de vivir la fe como apertura constante, cada día recibir la gracia de Cristo con humildad y gratitud, evitando la tentación de pensar que tu esfuerzo te gana el favor divino. No nos habla de esto, ¿no? Vemos acá, hermanos, que la fe no es mérito ni causa, sino canal. Es la mano vacía que recibe lo que Dios ofrece. Vamos a dejar hasta acá y luego vamos a compartir 2 puntos más acerca de positivamente considerada la fe, la naturaleza de la fe que salva. Así que bueno, espero que te haya sido bendición. Le doy al pastor para orar. Amén.